Amazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos del juicio político a la fiscal Diana Salazar se suspendió temporalmente debido a su embarazo. Las bancadas respaldan esta decisión, pero aclaran que luego podrá retomarse. Diana Salazar ya no irá al juicio político, al menos en el corto plazo. Así lo decidió el Consejo de Administración Legislativa este viernes, luego de que la fiscal anunciara que está embarazada y que su condición es de alto riesgo. 5 de los 7 legisladores que lo conforman dieron su voto, pero las asambleístas correístas Viviana Veloz y Esther Cuesta prefirieron abstenerse. Desde luego que está sujeta no solamente a presiones, amenazas de muerte, sino que prácticamente está secuestrada. El estrés que involucra este cargo, desde luego, la pone en alto riesgo. Es válido que prevalezca la vida. No creo que ella está evadiendo con una justificación de esas. Esto ocurre luego de que el presidente del Parlamento consultara a la Procuraduría si era posible suspender el proceso de fiscalización. Para la mayoría de bancadas, esta decisión es acertada, tomando en cuenta que ahora se debe precautelar también la vida de quien está por nacer. Ese es un muy buen motivo para dejarle a la fiscal general del Estado trabajar con tranquilidad. El derecho más importante que tenemos es el derecho a la vida y la fiscal pues está defendiendo el derecho que tiene su hijo. Sin embargo, desde la Revolución Ciudadana lo rechazan y aseguran que el proceso debería continuar. Que independientemente de los derechos que tiene garantizada toda mujer, no está exento de las tareas de fiscalización y control político. Es decir, no debemos mezclar las cosas. En todo caso, desde Construye y el Partido Social Cristiano aseguran que de todas formas no contaban con los votos para que el juicio avance y respaldan las actuaciones de la fiscal. Tanto como el bloque de ADN, el bloque de Construye, los independientes y el Partido Social Cristiano hemos manifestado que vamos a estar en contra de la censura y destitución. Nosotros lo hemos hecho no solamente con palabras, sino también por 3 ocasiones hemos presentado el proyecto de resolución en el Pleno para el respaldo a la señora fiscal. Ahora la Comisión de Fiscalización deberá continuar con los juicios políticos pendientes hasta que la condición de la fiscal cambie. Sin embargo, en caso de que se retomara, esto podría pasar a manos incluso del nuevo Parlamento. Una medida cautelar suspendió el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, que tiene hasta ahora a 172 postulantes en la carrera por la alta magistratura. Un postulante reclama por la calificación de sus requisitos formales. Nuevamente ocurre en la Unidad Judicial de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, y nuevamente en esa jurisdicción se decide sobre un concurso. Esta vez la jueza Mónica Díaz Fuentes ha aceptado la medida cautelar suspendiendo el concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Solanda Goyes, vocal del organismo, no oculta su asombro por las condiciones en que se ha dado esta suspensión. Pues hubiese sido deseable que la ponga en Quito, en donde se generó el acto administrativo, e incluso la Corte Constitucional ha emitido algunas sentencias en donde se trata de evitar la desnaturalización de las acciones de protección, de las garantías jurisdiccionales y entre ellos las medidas cautelares. Pues fue un pedido del postulante a juez Manuel Arévalo Rivera, precisamente de Quevedo, y quien no cumplió con los requisitos formales de la postulación, al no justificar debidamente los años de experiencia profesional. Entonces la jueza en su resolución considera que hay hechos violatorios y por ello ha dispuesto la suspensión provisional del concurso. Goyes cree que no se ha vulnerado ningún derecho allí. Dice que Arévalo pudo tomar otro camino que no suponga parar el proceso. Las formalidades pues pueden ser superadas y subsanadas porque hay normas orgánicas y la propia Constitución establece que así tiene que ser, para demostrar justamente que él tenía el ejercicio profesional. De ahí que el Consejo de la Judicatura, a través de un comunicado, ha informado que esta acción provocará un retraso de 48 horas, pero que será recuperado dentro del cronograma establecido. Hasta aquí en la etapa de cumplimiento de los requisitos hay 172 postulantes en la carrera por la Corte Nacional de Justicia. Son los que pasarán a las siguientes fases, a menos que Arévalo Rivera gane la acción de protección interpuesta en su provincia y regrese al concurso. El Consejo de Participación Ciudadana aprobó por unanimidad solicitar la terna para iniciar con el proceso de selección del presidente del Consejo de la Judicatura. Esta selección podría tomar 1 mes y medio.
Luego de 5 meses de espera y varias largas al proceso, la selección del titular del Consejo de la Judicatura parece destrabarse. Este viernes, en una sesión virtual, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó con 6 votos a favor la resolución para solicitar la terna correspondiente a la Corte Nacional de Justicia, con lo que se otorgan 4 días para que el presidente haga llegar a sus 3 postulantes al cargo. Nosotros tenemos que continuar con la elección, en este caso del vocal principal presidente del Consejo de la Judicatura. Esto entendería que no nos llevaría más de mes y medio. Aunque el tema ha estado represado desde la renuncia de Wilman Terán al cargo luego de que fue privado de su libertad por el caso Metástasis, no es algo nuevo, por lo que el presidente de la Corte, José Swink, ya ha considerado algunos nombres. Algunos muy respetables y se me han caído en el camino, con un sí inicial, pero con un repensar de las cosas, y yo entiendo porque es una temporalidad que estaríamos dispuestos a cubrir. Entre ellos no descarta la posibilidad de encabezar la terna con el mismo Álvaro Román, quien actualmente preside la Judicatura en calidad de subrogante. Esto tomando en cuenta, según resalta, que existen procesos de selección en marcha. Todavía tengo la esperanza de convencerle al doctor Román de que encabece la terna para que pueda continuar al frente del Consejo de la Judicatura. Tal como le explica el abogado constitucionalista Juan Francisco Guerrero, no existe un impedimento para que Álvaro Román forme parte de la terna, pues esto es potestad exclusiva del presidente de la Corte. Lo que no podría es estar al frente de la Judicatura mientras concursa por la titularidad. Lo lógico sería que el doctor Román renuncie a esa suplencia, ¿no es cierto?, que, si es que ese es el deseo de la Corte Nacional de Justicia. De ocurrir aquello, la Judicatura quedaría en acefalía, por lo que aclara que los vocales actuales deberían elegir entre ellos quién asume las funciones de presidente encargado mientras se da la selección. El presidente Daniel Noboa se refirió a la eliminación de subsidios a los combustibles en su más reciente entrevista en Madrid, España. Además, tildó de desleal a la vicepresidenta Verónica Abad. Este viernes, el presidente Daniel Noboa, quien se encuentra en Madrid, España, fue entrevistado por Miguel Ángel Oliver, presidente de la agencia periodística EFE. Durante la conversación de más de 35 minutos, el primer mandatario se refirió a la eliminación y focalización de los subsidios a las gasolinas. Nosotros, por ejemplo, no vamos a tocar ni pensamos tocar subsidios al diésel o subsidios al gas. La vicepresidenta Verónica Abad también fue tema de conversación, a quien el presidente de la República tildó de desleal. No estoy de acuerdo básicamente en casi nada del comportamiento de la vicepresidenta. De la misma manera, el presidente de la República se refirió a cómo recibió su gobierno y calificó de intensos sus primeros 6 meses como presidente. Y habló de los resultados de su gobierno, indicando que al inicio de su mandato el riesgo país estaba en 2.400 puntos y ahora bajó a 1.100. Así como también ha generado alrededor de 105.000 plazas de empleo joven y trató de manera especial el tema de seguridad. Nuestro promedio de homicidios ha bajado pues en más de un 40% desde el 23 de noviembre que nosotros asumimos. También homicidios a personas inocentes sin antecedentes penales se ha reducido significativamente, cerca de un 70%. Femicidios se han reducido en un 60%. Esta entrevista forma parte del último día del presidente Daniel Noboa en su gira en Europa. A propósito de la delincuencia, la ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo que las muertes violentas han reducido en un 27%. Lo hizo durante la presentación del Plan Libertad 6. La Policía Nacional, a través de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, indicó que entre el 13 y el 16 de mayo se ejecutaron varios allanamientos dentro de la operación denominada Gran Libertad 6. Esta operación se llevó a cabo en 9 provincias, logrando la captura de 161 ciudadanos presuntamente involucrados en delitos de extorsión, secuestro, delincuencia organizada, lavado de activos, asesinato, sicariato, tenencia de armas y microtráfico. Estos pertenecen a los grupos terroristas de los Lobos, Choneros, Tiguerones,
Chonequiles. Ante lo expuesto por la Policía Nacional, la ministra del Interior, Mónica Palencia, destacó que los operativos han contribuido a la disminución de las muertes violentas en el país, con una reducción del 27% en comparación con el año 2023. Esto significa 1.120 personas que no han muerto en razón a nuestro trabajo, porque en proporción al mismo periodo hacia atrás había otros números. Las autoridades concluyeron indicando que tras estos esfuerzos de la Policía Nacional, 8 miembros de la institución fallecieron como víctimas de la delincuencia. También ellos son víctimas de una violencia desatada. Y también señalaron que el 91% de las muertes violentas registradas en el país se derivan del narcotráfico, lo que se refleja en las 106 toneladas de droga incautadas durante el año en curso. Y se refuerza a la presencia del Estado en el cantón militar, en el cantón Durán, en la provincia del Guayas. A esta hora la Policía Nacional realiza operativos de control. Hacemos contacto con Bernarda Ceballos para que nos amplíe la información. Adelante, Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, el cantón Durán en la provincia del Guayas se ha vuelto objetivo de Estado, y es que justamente este cantón, ya mencionado, continúa siendo epicentro de la violencia. Nos encontramos en el sector de Los Helechos y a esta hora de la noche podemos observar presencia policial y militar. Desde el mediodía de este viernes se ha reforzado la presencia del Estado con bloque de seguridad en este cantón que concentra el 33% de toda la criminalidad nacional. Las autoridades aseguran que los operativos se realizarán en 20 zonas calientes del cantón, aunque por motivos de seguridad no se especificó cuáles. Tampoco se detalló el número de uniformados que desde el mediodía de este viernes se han desplegado en este cantón de la provincia del Guayas. Las autoridades aseguraron que los operativos continúan y que los resultados se darán a conocer respectivamente en horas posteriores. Este cantón registra más de 190 muertes violentas en lo que va del año. Días atrás, recordemos que se suscitó una masacre en este cantón. Los sicarios justamente mataron a 6 hombres, de acuerdo a información proporcionada por la Policía Nacional días atrás. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la noche. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Muy buenas noches. Buenas noches, Bernardo, gracias. La Fiscalía General del Estado reformuló cargos de lavado de activos a delincuencia organizada y lavado de activos contra 3 militares, 2 en servicio pasivo y 1 en servicio activo. Ellos fueron detenidos en delito flagrante con $95,000 a bordo de un vehículo en el norte de Quito. Según la unidad especializada antilavado, los exfuncionarios habían planificado actividades que lo relacionan con organizaciones criminales. El Viceministerio de Finanzas dispuso priorizar el pago a los hermanos Bucaram Aivas, aunque meses antes se informó sobre la falta de recursos para cumplir con la sentencia. La Procuraduría se reúne con los ministerios responsables para recuperar los valores pagados. El 28 de septiembre de 2023, 3 meses antes de efectuarse el pago, la Subsecretaría de Presupuestos determinó que no existían valores disponibles que permitan atender la sentencia del caso Palo Santo. No obstante, el 5 de diciembre de 2023, ya en el actual gobierno, desde el Viceministerio de Finanzas se dispuso priorizar, entre otras, la sentencia en favor de los hermanos Bucaram Aivas y su pago con bonos del Estado. Entonces Jorge Villarroel se desempeñaba como viceministro encargado, pero fue Daniel Falconi, actual viceministro de Finanzas, quien firmó el convenio de dación en pago. El Ministerio de Finanzas ha respondido al medio digital Primicias que esta cartera de Estado debía cumplir con el pago, porque la sentencia se encontraba ejecutoriada y conforme a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, el recurso extraordinario de protección no suspende la ejecución de la sentencia recurrida. En esto hay que hacer una precisión, dice el ex juez Walter Macías. Dentro de la administración pública hay una máxima dentro de ella, que están esperando que se vote, si bien es cierto no impide la acción extraordinaria, la última instancia. Y sobre todo, un acuerdo reparatorio, es decir, se acepta que se haga de forma inmediata y célere, y eso sí resulta un poco, desde mi punto de vista, sospechoso.
pero se pagó. Y 4 meses después, la Corte Constitucional anuló esta sentencia. Hoy los magistrados que fallaron a favor de los hermanos Bucaram Aivas podrían ser destituidos. Sin embargo, los problemas no terminan ahí. La Procuraduría General del Estado ha mantenido reuniones con los ministerios de Economía y Agricultura para definir la vía que permita recuperar los bonos como ha dispuesto la Corte Constitucional. Y es que ya no están en manos de los mencionados hermanos. Son personas completamente diferentes a los hermanos Bucaram Aivas, que compraron en buena fe en el mercado de valores, ¿sí?, esos títulos por un concepto de inversión. El gerente general de la Bolsa de Valores de Quito coincide con el ex juez Macías, en que este es otro ejemplo de decisiones polémicas que laceran la seguridad jurídica. Las decisiones de este tipo sí afectan a muchos segmentos y del ecosistema financiero y del ecosistema productivo del país. No se olviden que ha sido un común denominador que las garantías jurisdiccionales han sido desnaturalizadas para beneficiar no solamente a los accionantes, en este caso como el señor Bucaram, sino también a jueces y juezas y servidores judiciales y demás personas inmersas en el Estado ecuatoriano. Caso controversial. Y el Banco Central levantó el bloqueo a los bonos por 22 millones emitidos por el Ministerio de Economía para pagar esta cuestionada indemnización a la familia Bucaram Aivas, que impactó a todo el mercado de valores. Al permanecer bloqueados, estos papeles no podían seguirse vendiendo en bolsas de valores entre inversionistas, como suele ocurrir normalmente. Seguimos, la Asamblea conformará una comisión ocasional multipartidista para tramitar los proyectos de ley de la consulta popular. Así lo recomendó hoy el Consejo de Administración Legislativa. Esto demostraría un supuesto acuerdo con el correísmo para no suspender a Pamela Aguirre. 4 días después de que los proyectos de ley de la consulta popular llegaran a la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa finalmente se reunió y decidió este viernes recomendar al Pleno la conformación de una comisión ocasional para tramitarlos. Y de esta manera encaminar los procesos tendientes. Esta recomendación será analizada por los 137 legisladores, quienes definirán sus integrantes, lo que esperan sea a más tardar la siguiente semana. El presidente de la Asamblea debería convocar máximo hasta el día martes para que en el Pleno de la Asamblea designemos ya a los miembros de la comisión multipartidista. El Partido Social Cristiano y Construye ya proponen nombres. En este caso podría ser el del jefe de bloque nuestro, Vicente Tayano, y Carlos Veramora, porque son abogados de larga data. Jorge Peñafiel es una de las personas que estaba gustoso de participar dentro de la comisión multipartidista. Esta decisión del CAL coincide con otra en la que por unanimidad no se suspendió a Pamela Aguirre por permitir que Ronnie Aleaga se conecte durante una comparecencia de la fiscal. Algunas bancadas dicen que con ello se demuestra que sí hubo un acuerdo. Esto deja entrever que no se maneja adecuadamente el proceso de fiscalización, que sin embargo sí debía realizarse una sanción ejemplarizadora. Es descabellado en que el Consejo de Administración Legislativo solamente haya llamado la atención. La facilitación de la comisión, imagínense, están calculando. La queja presentada por Gisela Molina pedía una suspensión de 30 días, pero solamente se hará un llamado de atención. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, no descarta acciones legales en caso de que el consorcio Dragando por Guayas no cumple con la extracción de sedimento hasta mayo de 2025. Así lo anunció en nuestro espacio de entrevistas 24 horas. La prefectura del Guayas califica de complejo el contrato del dragado del río Guayas firmado en mayo del 2022. Al momento, el contratista acumula un déficit en la extracción de sedimento que asciende a los 600.000 metros cúbicos. Así lo aseguró la prefecta Marcela Aguiñaga en entrevista con 24 horas. Porque como no lo hizo desde el primer momento, todos los meses se acumuló. Y es que el dragado tuvo que haber iniciado en la administración anterior, a cargo de Susana González, pero no fue hasta junio del 2023 que empezó la extracción. Además, la maquinaria durante el 2023 y 2024 ha paralizado los trabajos en 3 ocasiones por daños en el motor y en la tubería. Estas averías fueron causadas por elementos extraños que se encuentran en el fondo del río.
Y para evitar más atrasos, la prefectura del Guayas asegura tomar acciones en caso de que el consorcio Dragando por Guayas no cumpla con la extracción de sedimento hasta mayo del 2025. Nos han dicho que van a poner más tecnología para sacar más sedimento. Vamos a hacer una proyección. Si el contratista con esa proyección no va a cumplir en el periodo para que es el contrato, tomaremos decisiones legales en su momento. A la fecha y a pesar de los atrasos mencionados, más de 1.300.000 metros cúbicos de sedimento han sido extraídos por la draga Tianrun 6. Tenemos varios cuarteles en el Tejar llenos del sedimento que estamos sacando. La prefecta Marcela Aguiñaga reconoce que el contrato de la draga es costoso para la provincia. Está valorado en $44 millones. Pero la representante del Guayas contempla que el dragado de ríos debe estar incluido en el presupuesto de cada administración. Y el fenómeno de El Niño se encuentra inactivo en nuestro país, según informaron autoridades del Comité ERFEN. Debido al cambio de estación, las temperaturas nocturnas en la costa comienzan a disminuir. La transición de época se empieza a sentir en el litoral ecuatoriano. Las noches son más frescas y la temperatura del océano se está enfriando. Esto debido a que el fenómeno de El Niño se encuentra inactivo. Según el más reciente informe del Estudio Regional del Fenómeno de El Niño, ERFEN. Bueno, el fenómeno igualmente ya está totalmente ya en declinación, sobre todo, ¿no? En este caso estamos ya viendo la otra cara, sobre todo la época de lo caliente que estuvo el océano, a la otra cara de que esté frío. Como resultado, para los próximos días de mayo, en Guayas, Santa Elena, El Oro, Manabí y las demás provincias de la costa, se experimentará una temperatura nocturna que oscilará entre los 23 y 24 grados, pero también se evidenciará una disminución de temperaturas durante el día, de entre 23 grados a 33 grados bajo sombra, sin descartar que puedan presentarse lluvias puntuales a manera de chubascos. Pasando el proceso de transición de la época lluviosa a la seca, lo cual se caracteriza totalmente por la temperatura del mar, ya comienza igualmente a haber ese cambio de estar de cálido a frío. Un ejemplo es Guayaquil, donde el clima, sobre todo en las noches, empieza a ser agradable para los ciudadanos después de haber soportado noches de intenso calor durante los meses de marzo y abril, temperaturas nocturnas que llegaron a los 27 grados. Esta transición de época solo se da en el litoral del país, mientras que en la Sierra y Amazonía la temperatura no variará a la ya registrada en semanas pasadas. Seguimos, amigos. Esta tarde asesinaron a la directora de Seguridad Ciudadana del municipio de Portoviejo, Claudia Martínez. Tras el crimen, el alcalde Javier Pincay pidió al gobierno militarizar la capital manabita. El cantón Portoviejo luce consternado y en zozobra tras el asesinato de Claudia Martínez, directora de Seguridad Ciudadana y Control Territorial del municipio de Portoviejo, quien fue víctima de un ataque al estilo sicariato. Según información preliminar, la funcionaria municipal se trasladaba hasta la avenida Reales Tamarindos, donde estaba prevista la inauguración de un eje transversal, cuando cerca de las 16:45 recibió varios impactos de bala mientras conducía un automóvil color gris. Su cadáver quedó frente al volante. Existe una persona herida y también una persona ilesa del evento, ¿no? Personal de criminalística de la Policía Nacional cercó la escena para recoger los indicios balísticos y demás datos que contribuyan a la investigación. Es posiblemente una motocicleta con dos ocupantes. Este hecho violento ocurre 3 días después de la captura de 2 sospechosos de planificar un ataque en contra del alcalde Javier Pincay. Desde que se postuló a la alcaldía de Portoviejo, Pincay ha sorteado 3 atentados. Uno de ellos lo dejó gravemente herido y permaneció varios días hospitalizado. Tras el crimen, la autoridad municipal anunció la suspensión del evento vial y pidió al gobierno que militarice Portoviejo. Y escuche esto, mientras hay sectores en los que solicitan desde hace varios meses la instalación de alarmas comunitarias y aún no tienen respuesta, en los barrios en los que viven concejales metropolitanos de Quito se instalarán
estos sistemas. Los ediles aprobaron la resolución en la que se establece esta medida ante el riesgo al que aseguran están expuestos. Las alarmas comunitarias del Placer Alto en el centro de Quito fueron retiradas meses atrás. Los moradores de este sector lamentan que esto haya ocurrido por los altos índices de hechos delictivos que se registran en la zona. Sin embargo, mientras hay barrios en los que se reporta esto, aquellos en los que viven los concejales metropolitanos de Quito contarán con ese sistema. Yo creo que, por ejemplo, sí deberíamos instalar tal vez alarmas comunitarias que cubra tal vez el área de las residencias de los concejales, pero con lo cual también estaríamos cubriendo el barrio. Esto se autorizó mediante una resolución aprobada por 18 concejales este miércoles. En esta se establece para los ediles y el alcalde la instalación de un sistema de alarma interna en los barrios donde se encuentra ubicada su residencia. Estefanía Grunauer, presidenta de la Comisión de Seguridad, fue quien propuso la resolución, en la que se abordan también otros temas relacionados a la seguridad en la capital y de los funcionarios municipales. Vemos que ya recién también fue amenazado el alcalde de Puerto Viejo. Hace 2 semanas tuvimos 2 muertes de 2 alcaldes, concejales también con sus escoltas y han muerto lastimosamente. Entonces creo que tenemos que nosotros también precautelar nuestra integridad. No es un tema realmente de egocentrismo ni nada por el estilo, sino estamos viendo que ahora están matando concejales. Solo 2 de los 18 ediles presentes en la sesión decidieron no apoyar esta iniciativa, ya que la consideran poco alineada a los intereses ciudadanos. No estoy de acuerdo con el mensaje que se está dando de ciertos privilegios adicionales a la clase política. La situación de inseguridad es algo que afecta a todos. Aquí no se puede legislar y actuar, implementar política pública a la carta. Inoportuno, me parece además poco solidario con la situación que vive en la ciudad y el país, de que se priorice la instalación de alarmas comunitarias en las residencias de los concejales y del alcalde metropolitano. La política pública tiene que estar en función de los intereses de la ciudadanía. Critican además que se inviertan fondos públicos que podrían utilizarse en otras zonas con graves índices de inseguridad. Son rubros que paga el municipio. Ahora mismo la seguridad del alcalde, del vicealcalde, de la vicealcaldesa, los vehículos, ¿no? Paga el municipio. La ciudadanía odia a los políticos. Y odia a los políticos precisamente por esto. A decir de la experta en seguridad, Carla Rosero, si bien pueden existir casos de ediles que requieran protección, eso se debe establecer mediante un estudio. De lo contrario, puede generar malestar ciudadano y un mal uso de recursos públicos. Hay muchos barrios que ellos mismos, al no recibir estas alarmas, han tenido que poner en su bolsillo. Es prudente analizar adecuadamente, hacer un estudio adecuado de amenaza, vulnerabilidad, riesgo. Lo cierto es que los 21 concejales y el alcalde tendrán ahora en su barrio una alarma adquirida por el municipio. La pregunta es, ¿y qué ocurre con los sectores que también lo requieren, pero en los que lamentablemente no viven autoridades municipales? De las más de 66,000 motos que se vendieron en los primeros 4 meses en Ecuador, 22,000 están en Guayaquil. Este incremento y el incumplimiento de las ordenanzas municipales sobre el uso de estos vehículos se convierten en un problema para el control del tránsito. La venta de motocicletas en Ecuador ha tenido un incremento acelerado durante los primeros meses del año. Según cifras de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, en el primer cuatrimestre de 2024 se vendieron más de 66,000 motos. Los datos se traducen en un incremento del 11% comparado con el mismo periodo de 2023, cuando la venta de motos en Ecuador superó las 55,000. En ciudades como Guayaquil, expertos aseguran que la cantidad de motos ha rebasado el límite de lo sugerido y las cifras muestran que en la urbe porteña la venta de motos lineales pasó de más de 17,000 en el primer cuatrimestre de 2023 a cerca de 22,000. El experto en movilidad de la SPOL, Alejandro Chanabá, sostiene que en Guayaquil la principal razón del aumento de la compra de motos tiene que ver con 2 factores directos: la falta de un sistema de transporte eficiente y la facilidad de mercado que ofrecen las casas comerciales. El valor de las motos oscila entre $1,200 y $1,500, lo cual es asequible
y de paso las casas comerciales le dan crédito por 1 o por 2 años. El exceso de motos en Guayaquil cada día cautiza más la circulación vehicular, pues la mayoría de los conductores circulan en contravía, se cruzan la luz roja de los semáforos, zigzaguean de un carril a otro y hasta transitan en zonas prohibidas. Ningún control de la autoridad de tránsito ha logrado detener este problema, pues a la fecha en los patios de retención vehicular hay más de 1.200 motos. Los dueños prefieren comprar una nueva que hacer el trámite para recuperar los vehículos retenidos, y eso aumenta más la cantidad de motos que circulan. Al incremento se suman las motos eléctricas, que a la fecha no tienen ningún tipo de regulación en el país. Entonces esto es un tema de gobierno central. Estas motos entran como juguetes al país. Entonces tenemos que buscar una solución integral al tema. Los expertos califican como fallidos los intentos por controlar las motos en Guayaquil. De hecho, en el olvido han quedado 2 ordenanzas municipales. Una de 2017 que prohíbe la circulación de 2 hombres en moto y otra de 2023 que obliga al uso del casco homologado y con el respectivo sticker de la placa en la parte posterior. Ninguna de esas disposiciones se cumple a cabalidad a la fecha.